Agradecemos a nuestro cantante, nuestro hermano Mauricio Cornejo. Él se encuentra en Estados Unidos, pero también está participando en esta campaña evangelística. La tecnología tiene esa bondad que nos une a todos. Y como se dice el eslogan, quédate en casa, pero aquí vamos a decir algo más. Quédate en casa, pero conectado con Jesús. ¿Cómo nos gustaría verles? ¿Cómo están reunidos como familia? El padre, la madre, los hijos, o ahí está con el tío, con la tía, con los abuelos, todos juntos, reunidos alrededor de la cruz de Cristo Jesús. Nuevamente es un privilegio llegar ante ustedes esta segunda noche de campaña evangelística. Hemos estado, tal como lo prometimos el día de ayer, hemos estado orando por las peticiones que se han hecho a través de los diferentes medios. Y hemos leído cada petición, madres orando por sus hijos, pastores orando por sus miembros de la iglesia. Pastor Modesto López hacía un comentario que ya 2 personas por las que se estaba orando habían recibido una respuesta a su oración. Qué bonito es poder escuchar esos testimonios. Esta mañana alguien nos decía: pastor, la petición que yo hice y que ustedes elevaron al Señor en oración, ya está siendo contestada. Yo quiero compartir en este momento con ustedes lo que dice la palabra de nuestro Dios en el libro a los Hebreos, el capítulo número 4 y el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos invita que vayamos a Él con confianza. Él no está para condenarnos, Él no está para rechazarnos, Él está para extender sus brazos de amor. Y tenemos algunas peticiones de oración, las que nos llegaron tempranito durante esta tarde, justo cuando casi iniciaba la transmisión. Queremos poner estas peticiones en especial delante de nuestro Dios. Queremos orar por Jocelyn. Ella es una niña que padece de cáncer. Vamos a orar por ella ante Dios. Queremos orar también por Eufemia, por recuperación de una operación. También la familia Hernández está pidiendo oración. Tenemos un pastor que nos escribió desde San Miguel, el pastor Edwin López, y él tiene también una petición de oración muy especial por la familia Rivera, por sanidad en esa familia, que el poder de Dios se pueda manifestar. Quiero recordarle que usted puede enviar su petición de oración a nuestro WhatsApp de la radio 73 19 40 60, o también puede escribir su petición ahí en el chat. Hay muchos que ya han escrito su petición. Nosotros nos vamos a asegurar que hoy en la noche, mañana por la mañana, durante el día de mañana, cada petición que ha sido hecha esté siendo elevada al trono de la gracia, como Dios nos está invitando a través de su palabra. Les invito para orar en este momento. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración. Gracias, Padre, porque tú estás respondiendo las oraciones. Gracias, Señor, porque tú estás tan cerca de nosotros. En este momento, Padre, queremos pedirte por Jocelyn. Es una niña, está experimentando a su corta edad una enfermedad muy difícil, pero ahora pedimos que en el nombre de Jesús ella pueda recibir su sanidad, Señor. Padre, oramos también por la señora Eufemia, para su recuperación de operación. Tú sabes, Padre, qué órganos, qué parte de su cuerpo es la que fue afectada por la enfermedad, pero tú has usado a los médicos, tú has usado medicamentos para que ella pueda conseguir su sanidad. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando por ella. También la familia Hernández pone una petición en especial para los diferentes miembros de la familia. Algunos están aquí en el país, otros están fuera del país, pero sabemos, Señor, de que tú recorres toda la tierra y que deseas hacernos el bien. Bendice esta familia. Oramos, Señor, por la familia Rivera. La enfermedad ha llegado a algún miembro de la familia. Te pido, Señor, que tú puedas ayudar para que esta enfermedad
pueda ser resistida, pueda ser vencida en el nombre de Cristo Jesús. Hay muchos que están haciendo su petición de oración en este momento. Los ponemos, Señor, en tus manos, los elevamos al trono de la gracia y te pedimos, Señor, que puedan todos encontrar oportuno socorro. Padre, oramos en una forma especial también por nuestra hermana Rogelia. Te agradecemos, Señor, porque tú le estás dando a ella vitalidad. Bendícela, a su familia. Padre, que puedan estar confiados de que tú estás al cuidado de ella. Gracias porque nos escuchas, Señor, y sobre todo esta noche oramos para que tu palabra pueda llegar a cada mente, a cada corazón, el pecado pueda ser resistido, los vicios puedan ser rotos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque nos escuchas. Bendice cada persona que está formando parte de esta conferencia bíblica. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué maravilloso es poder hablar con nuestro Dios. Definitivamente es lo mejor. Invite nuevamente a sus amigos. Si hay alguien que usted sabe que necesita escuchar la palabra de Dios, invítelo. Ya estamos también a través de YouTube con 7ADN en YouTube. Usted busca 7ADN y puede ver directamente a partir de este momento la campaña evangelística. Vamos a escuchar nuestro canto tema de esta serie de conferencias y el canto tema se titula El Santuario. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió, mis faltas santuario, me une más a Él en el santuario, en el cielo, provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas santuario, me une más a Él en el santuario, en el cielo, provee así para mí en el santuario. De la gracia eterna estaremos reunidos allí.
mis faltas borra en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Y amigos, nuevamente estamos con ustedes esta noche para alabar y glorificar el nombre del Señor y para escuchar otro mensaje maravilloso de parte de nuestro Dios, de nuestro Señor. Hoy esta noche yo quisiera saludar nuevamente a los hermanos de la zona oriental, paracentral, central, occidente, todo el país que nos está escuchando. También esta tarde me mandaron un mensaje que en el colegio central de aquí de San Salvador, los padres del 6º grado con los hijos también están escuchando la palabra de Dios. El colegio modelo de Escandia también. Así es que un saludo para todos ustedes. En Estados Unidos también, Boston, Virginia, Maryland, Washington, Nueva York, todos esos lugares en México también están sintonizando la palabra de nuestro Dios. Esta tarde, un joven escribió o mandó un mensaje. El nombre de este joven se llama es David. Y David decía en el mensaje, pastor, oren por mí, porque yo quiero salir del mundo, quiero salir de la mala vida, quiero salir del pecado, quiero salir donde estoy ahorita hundido, ya no quiero volver a esa vida, y yo quiero que oren por mí esta noche. Y realmente, David, me estás escuchando en esta noche, y yo quiero decirte en el nombre del Señor, que Dios tiene poder para sostenerte y para sacarte de ese lugar, y que tú puedas ser un joven transformado por la gracia de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Y vamos a orar por ti esta noche, y vamos a orar por nuestros amigos, y vamos a orar por nuestros hermanos también, y por aquellos que están escuchando la palabra de nuestro Dios. Una familia también allá en el oriente del país, de aquí de El Salvador, familia Rivera González, que también están pasando por una situación difícil de enfermedad. También Dios se va a manifestar en la vida de esta familia. Vamos a orar, queridos hermanos y amigos, en esta noche. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra esta noche. Pedimos tu bendición, pedimos tu dirección, y queremos de una manera muy especial colocar en tus manos de amor a este joven David. Tú lo conoces, Señor, perfectamente, porque es tu hijo, y él anhela salir de su mala vida que tiene y nunca regresar más allí y ser transformado por tu gracia, por tu misericordia. También pedimos por la salud de la familia Rivera González. Ellos te necesitan, Señor. Pedimos por aquellos amigos y hermanos que también han estado pidiendo, han estado implorando y colocando sus peticiones porque están enfermos, porque tienen problemas, porque tienen dificultades. Oh Señor, por favor, manifiéstate en la vida de ellos. Oramos por aquellos amigos también, Señor, que en estos días, ayer, hoy y toda esta semana, van a ser tocados con tu Espíritu Santo para poder entregar sus vidas a ti
y aceptarte como tu único y suficiente Salvador personal. Y ahora, Señor, pedimos tu bendición al estudiar tu palabra esta noche. Úsanos para honra y gloria de tu nombre, y que podamos encontrar en ella esa paz que tanto necesitamos en estos días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La sombra de la cruz. Ese es el tema de todas estas noches que vamos a tener en esta semana. Y queridos hermanos y amigos, justamente hoy vamos a hablar acerca de las ofrendas. Un cordero en una cruz. Las ofrendas. Anoche mencionamos que habían 8 tipos de ofrenda en el santuario. Esas 8 ofrendas que se daban definitivamente apuntaban a Cristo Jesús. Representaban a Cristo Jesús y que eran un símbolo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El libro de Josué capítulo 22, versículo 29 dice la palabra de Dios: nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Recordamos que anoche mencionamos que había un altar que se le llamaba el altar del sacrificio, en el primer compartimento del santuario. Y en ese altar, era un altar de bronce, un altar extremadamente grande, y en ese altar, justamente en ese altar, que más o menos está representado allí, tenía 4 esquinas, y tenía en cada esquina un cuerno. Ese cuerno tenía un significado especial, pero en ese altar del sacrificio, entonces se ofrecían estas 8 ofrendas especiales, ofrendas y sacrificios en el santuario. Y esas ofrendas eran por los pecados que el pueblo de Israel justamente había cometido contra Dios, contra el Señor. Imagínense, queridos amigos y hermanos, digamos, hagamos un poquito de matemática en esta noche. Digamos que usted cometiera un pecado cada día, digamos, de lo mínimo, porque cometemos muchos pecados, somos pecadores. Pero digamos que cometamos un pecado cada día. Eso usted, en el año, serían 365 pecados en todo el año. Ahora, esos pecados o esos 365 pecados, multiplíquelo por los años que usted tiene de vida. Por los años que tiene de vida. Imagínese, por cada pecado que usted cometía, usted tenía que llevar un sacrificio, un cordero, una oveja, una paloma, una ofrenda especial, que eso era justamente para interceder por el pecado que usted ha cometido. Y entonces se presenta en la Biblia, en todo el libro de Éxodo y Levítico, se presentan estas 8 ofrendas, que era justamente para redimir o para interceder por cada uno de ellos. En la primera ofrenda se menciona en Levítico capítulo 4. Y se menciona la ofrenda del sacrificio por el pecado. Esta ofrenda, el animal debía ser sin mancha y sin defecto. No tenía que tener ningún defecto, ninguna mancha. El sacrificio podía ser un nodillo, una cabra, un cordero, palomas, tórtolas o un puñado de flor de harina, dependiendo si la persona tenía dinero o no tenía dinero. Si podía llevar un cordero, bueno, tenía que llevar un cordero. Si era muy pobre, entonces tal vez no podía llevar palomas, no podía llevar alguna tórtola que se menciona en Levítico, entonces llevaba tal vez una ofrenda de harina o un pan, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que este era la primera ofrenda que se daba allí en el altar del sacrificio. Y entonces la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 12, vamos a ir un poquito rápido para encontrar estos textos. Hebreos capítulo 9 nos habla justamente de esta ofrenda. El libro de Hebreos capítulo 9, versículos 12, dice la palabra de Dios, hablando acerca de esta ofrenda. Y no por sangre de machos cabrillos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez
una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Yo estoy presentando ahorita las ofrendas que se daban, pero también estoy presentando los textos que justamente, valga la redundancia, justifican esta ofrenda, pero que ahora esa ofrenda tiene un símbolo, un simbolismo totalmente diferente. Y dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabrillos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. De esa ofrenda, la primera ofrenda que se menciona allí, se derramaba sangre. Pero ahora la sangre ya no es de un macho cabrillo, ya no es de un animal, sino que ahora la sangre es de Cristo Jesús, de nuestro Señor. La segunda ofrenda, ahí está la ofrenda del holocausto. Menciona justamente que esa ofrenda se ofrecía en expiación por el pecado y tuvo su origen en el Edén. En el Edén. ¿Recuerdan ustedes cuando Adán y Eva justamente pecaron? ¿Ya? Y recuerden cuando también Dios le pidió a Abel y a Caín que llevaran una ofrenda. Y dice la Biblia que Caín llevó de todos los frutos lo mejor. Lo mejor. Eran frutos buenos, eran perfectos. Pero Dios no había pedido eso, sino que Abel, dice la Biblia, llevó un cordero. Y ese cordero representaba a Cristo Jesús, a nuestro Señor. Así que esta ofrenda tiene su origen ahí. Efesios capítulo 5, versículo 12. Oiga lo que dice la palabra de Dios hablando de esa ofrenda. Efesios 5:2 dice la palabra de Dios: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Esas ofrendas que se ofrecían de esos sacrificios eran como un olor grato hacia nuestro Dios. Pero ahora la ofrenda que Dios presenta es la ofrenda de Cristo Jesús. Y ese es el olor grato, maravilloso. Y andad en amor, dice Efesios 5:2, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. La otra ofrenda que presenta la palabra de Dios se le llama la ofrenda de la libación. La libación, ¿qué es eso? Era justamente el extracto del jugo de uva. Las uvas que se daban en aquel tiempo se exprimían, y al exprimirla eran las primeras uvas, las primicias, que así se le llamaba, se exprimían de tal manera que el jugo que salía de esas uvas, entonces se derramaba ante el Señor, ante la presencia de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Y entonces a eso se le llamaba la ofrenda de la libación. El libro de Isaías presenta acerca de esa ofrenda. Isaías capítulo 53, versículo 12. Oiga lo que dice la palabra de Dios hablando de esa ofrenda maravillosa. Isaías 53, 12 dice la Biblia: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orados por los transgresores. Así que todas esas ofrendas que hemos visto, todas apuntan a Cristo Jesús. Todas representan a Jesús, nuestro Señor. Y aquí esta ofrenda de la libación dice que el Señor Jesús derramó su vida hasta la muerte. O sea, perdió su vida. Y esa vida la ofreció ante su Padre Celestial. Justamente, entonces, la palabra también de Dios menciona la otra ofrenda que se llama la ofrenda de la oblación. Y esta ofrenda era dada justamente, o era ofrecida por personas que eran pobres, paupérrimamente, pobres en extremo. Y entonces no tenían dinero, no tenían cómo llevar un cordero, cómo llevar una tórtola, cómo llevar una oveja, cómo llevar una cabra, cómo llevar una paloma, no tenían. Entonces Dios le permitía este tipo de ofrenda que era de harina y aceite, y preparar un pan especial. En algunos casos se ofrecía como pan, pero sin levadura. Tampoco podía llevar miel, y era sazonada con sal. Esa era la ofrenda
que se llevaba en ese momento. Ahora, la Biblia también habla acerca de esta ofrenda especial. Isaías capítulo 53, versículo 3, dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así que esto hace alusión a la ofrenda que estamos hablando anteriormente. La otra ofrenda, el sacrificio por la culpa o de expiación. Esta ofrenda era similar al sacrificio por el pecado, pero la sangre se asperjaba en los 4 lados del altar, no de los cuernos, sino que en las esquinas sin tocar los cuernos, y ahí se asperjaba. Pero esta ofrenda se daba justamente cuando una persona le había robado a Dios, cuando una persona justamente no había devuelto los diezmos y las ofrendas a Dios. Y eso era algo totalmente secreto, porque nadie podía a veces saberlo. Entonces, esta ofrenda se daba cuando una persona le había fallado a Dios en esa dirección. La palabra de Dios dice también, hablando de esa misma ofrenda, Isaías 53:10, dice la palabra de Dios: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así que estas ofrendas iban representando a Cristo Jesús. Otra ofrenda que era importante en el tiempo de Israel era la becerra alazana. Esta era la única ofrenda, que ¿cómo se llama? Que se sacrificaba no en el santuario, sino que fuera del santuario, en un lugar donde habían sembrado trigo y otras clases de granos, y ahí entonces se limpiaba y ahí se ofrecía ese tipo de ofrendas. Era como una becerra de color marrón, no tenía que tener manchas ni defectos, ¿ya? Y nunca también esa becerra había sido trabajada. Así es que se usaba especialmente para eso. Y era sacrificada fuera del campamento en un valle yermo que había sido cultivado. Y era justamente esta clase de ofrendas se daba justamente cuando una persona tocaba un cuerpo inmundo, así se le llamaba, cuando un cuerpo muerto, ya sea animal o sea alguna persona que estaba muerta, y entonces se le declaraba inmundo hasta la noche. Y de esa manera entonces para poder purificar a esa persona se ofrecía ese tipo de becerras o de animal ante el Señor. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14, hablando de este animal. Hebreos 9, 13 y 14, dice la Biblia: porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más, dice la Biblia, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, Es interesante, queridos hermanos y amigos, aunque todos estos sacrificios, lógicamente muchos de ellos eran de sangre y era para purificar al ser humano o para expiar en cierta medida los pecados del ser humano, del pueblo de Israel en el santuario, ninguna de esos animales era tan perfecto como lo es Cristo Jesús. Ninguno de esos animales tenía la sangre perfecta como la tiene Cristo Jesús. Y por eso dice la palabra de Dios: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. A Dios. Claro, se escogían los animales que eran perfectos, los animales que no tenían mancha, los animales que no tenían ningún defecto. Se escogían los mejores animales porque representaban a Cristo Jesús. Ahora, queridos amigos y hermanos, Cristo Jesús es
el ser humano que jamás pecó, el ser que vino a esta tierra, que se vistió de la humanidad y que no tuvo relación nada con el pecado, no pecó, es santo, es perfecto, es bueno, es santo. Y por esa razón, Él es el único que puede darme perdón. Él es el único que puede darme salvación. Él es el único que puede darme la vida eterna y que puede darme a mí la oportunidad que tanto yo necesito en mi vida. La otra ofrenda es el sacrificio de paz. Levítico lo menciona, Levítico 7, hablando acerca de la paz en el ser humano. Isaías capítulo 53, versículo 5. Oiga lo que habla acerca de esta ofrenda. 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Solo la paz de Cristo Jesús te puede dar esa serenidad que tanto necesitas en este momento. A pesar que estás pasando por enfermedades, a pesar que estás pasando por el dolor, a pesar que estás pasando por diferentes problemas, a pesar que estás pasando por diferentes angustias, a pesar que estás teniendo tal vez alguna enfermedad quizás incurable, que los médicos digan o dicen, ya no hay más esperanza, ya no hay nada. Pero cuando Cristo entra en tu corazón, cuando Cristo vive en tu corazón, cuando el Señor ha perdonado tus pecados, cuando el Señor te ha dado su gracia, hay una paz incomparable que no se puede medir. Por eso el Señor dice: mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta ofrenda hablaba acerca de la paz, y por eso dice la palabra de Dios: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y entonces la última ofrenda que presenta la palabra de Dios en Levíticos 14 es la purificación del leproso. Esta era la enfermedad, una de las enfermedades que todo mundo en el tiempo de Israel, en el tiempo bíblico, le tenía miedo, pánico, que era la lepra. La lepra. Al igual como ahora todo mundo le tenemos miedo al coronavirus. De igual manera, cuando una persona tenía lepra, la gente se escondía. Cuando una persona tenía lepra, esa persona leprosa tenía que decir: inmundo, inmundo, y toda la gente salía corriendo porque nadie quería estar cerca de un leproso porque se iba a contaminar. ¿Acaso no estamos pasando de la misma manera hoy? Que estamos en este distanciamiento social que le llamamos. Tenemos que separarnos de nuestros seres. Ya no podemos dar un abrazo, ya no podemos dar un beso a nuestros seres queridos, porque a veces pensamos o sentimos miedo que nos vamos a contaminar. Pero quiero decirte, querido hermano y amigo, que la lepra más terrible no es la lepra antigua, no es el coronavirus, no son esas enfermedades, no. La lepra más terrible es la lepra del pecado, porque el pecado me destruye, el pecado me acaba. Y entonces esta ofrenda, la purificación por los leprosos, se hacía allá también en el santuario. Y dice la palabra de Dios hablando acerca de esto, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Oiga lo que dice la palabra de Dios hablando de esta ofrenda. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de nuestro Dios: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Solo la sangre de Cristo Jesús puede darnos esa paz que tanto necesitamos. Solo la sangre de Cristo Jesús, la gracia de Cristo Jesús puede a nosotros darnos la oportunidad que tanto necesita el ser humano en este tiempo. Ahora, queridos hermanos y amigos, quiero decirles en esta noche: Jesús es la ofrenda perfecta. Todas esas ofrendas que menciona justamente la palabra de Dios en Levíticos, que lo hemos estudiado esta noche, todas esas ofrendas apuntaban a Cristo Jesús. Y la única ofrenda perfecta, la ofrenda que no tiene mancha, la ofrenda que no tiene imperfección, la ofrenda que es lo mejor, lo más extraordinario, es Cristo Jesús.
La palabra de Dios dice claramente en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo Jesús puede quitarnos esa lepra. Solo Cristo Jesús puede sanarnos. Solo Cristo Jesús puede salvarnos. Solo Cristo Jesús puede darnos el perdón que tanto necesitamos. Yo quiero decirte en el nombre del Señor, no importa el problema que estás teniendo, no importa cuán hundida está tu vida en el pecado, no importa cuán miserable te sientas o te sientes en este mundo, no importa cómo estés, no importa, lo importante es que el Cordero de Dios, que es la ofrenda perfecta, ese Cordero, que es Cristo Jesús, puede levantarte y puede hacerte una persona totalmente diferente. La palabra de Dios dice claramente en el libro de San Juan capítulo 3 versículo 16, un texto muy conocido por todos. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor del Señor. Esa es la gracia de Cristo Jesús. Y queridos hermanos y amigos, Jesús tuvo que pasar tantos sufrimientos para que tú y yo pudiésemos tener la oportunidad de la salvación. Isaías capítulo 53 dice la palabra de Dios en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuántas veces nosotros escondemos nuestro rostro de Cristo Jesús? ¿Cuántas veces en nuestra vida le hemos andado huyendo a la vida cristiana? ¿Cuántas veces nos escondemos porque no queremos saber nada de las cosas de Dios? Porque estamos metidos en el pecado, en la desgracia, en la miseria. Y la lepra del pecado nos está matando, nos está carcomiendo, nos está destruyendo. Y entonces dice la palabra de Dios, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Jesús llevó tus enfermedades. Quizás esta noche estaré predicando a un hermano, a un amigo, que tal vez tiene una enfermedad incurable. Que tal vez los médicos te han dicho, ya no hay más esperanza, ya no hay más oportunidad. Dice la Biblia que Jesús también llevó tus enfermedades. Él entiende tu dolor. Él entiende tus lágrimas. Él conoce cuando tú estás llorando. Conoce tus problemas. Conoce tus angustias. Dios conoce el vicio que tienes. Tal vez el vicio del licor, de la cerveza, de la droga, del cigarro. Y ese vicio no lo puedes dejar. Y has luchado una y otra vez por dejar esos placeres o esos vicios que están destruyendo tu vida. Pero quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús, el Señor tiene el poder para hacerte vencedor. El Señor tiene poder para vencer esa clase de vicios. El Señor tiene poder para sacarte de lo más profundo que estás en el pecado. Y entonces dice la palabra de Dios, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y dice el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Solo Cristo Jesús te puede curar. Solo Cristo Jesús te puede salvar. Solo el Señor Jesús te puede dar la esperanza que tanto necesitas en tu vida. Yo quisiera terminar esta noche diciendo lo siguiente, querido amigo y hermano, lo que mató a Cristo Jesús no fueron los clavos que le metieron en sus manos. La Biblia dice claramente en Isaías 53, está todos los sufrimientos que Jesús tuvo que pasar para ir a la cruz del Calvario. Esa ofrenda que se mencionó allá en el libro de Levíticos, las 8 ofrendas que se mencionan, todas esas ofrendas apuntaban a Cristo Jesús, apuntaban al Señor. Y ahora la ofrenda perfecta se hizo presente a través de Cristo Jesús, del Señor. Y cuando Jesús entonces fue llevado a la cruz del Calvario, le metieron los clavos en las manos y en los pies. Le metieron una lanza en su costado.
Sabes, esa muerte tú y yo la teníamos que recibir. Esa muerte tú y yo la teníamos que pasar. Pero el Señor tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar porque Él nos ama y Él no quiere que nos perdamos. Pero saben que lo que mató a Cristo Jesús no fueron los clavos. No fue la lanza que le metieron en su costado. No, lo que mató a Cristo Jesús fueron tus pecados y mis pecados. María era una madre muy especial. Tenía una niña, una hija, la única hija, llamada Juanita. María amaba mucho a su hija. La amaba, la cuidaba con tanta ternura, con tanto amor, con tanta delicadeza. Pero la historia dice que por cosas de la vida, María era la madre más fea que existía allí, en ese lugar, en ese pueblo. Y por cosas de la vida también, Juanita era la niña más linda que había allí en el pueblo. Y saben, queridos hermanos y amigos, Juanita fue creciendo. Iba al colegio y comenzó a desarrollarse. Y comenzó a fijarse en su madre. Y le preguntaba: mamá, ¿por qué tuviste que ser mi madre? Eres fea. Yo nunca quiero andar contigo. Esta niña se avergonzaba de su madre. ¿Saben? Muchos hijos se avergüenzan ahora de sus padres. ¿Sí? Se avergüenzan que sus padres tal vez son pobres, que no tienen buena vestimenta, que no tienen buen calzado. Y muchos hijos maltratan a sus padres ahorita que están en vida. Y lo hacen. Pues esta niña, Juanita, maltrataba a su madre. Su madre quería ir a dejarla al colegio, pero Juanita le decía: no quiero que nunca vayas al colegio, porque mis maestros y mis compañeros se van a burlar de mí. Y a mí me das pena, me das lástima, le decía su mamá. Esta madre lloraba porque era como un puñal que le metieran en su corazón de su propia hija. Y un día, Juanita estaba maltratando a su madre. Y cuando estaba maltratando, la vecina escuchó. Y la tomó del brazo y la llevó a su casa y le dice: Juanita, yo te voy a decir por qué tu mamá es fea. ¿Por qué es fea? ¿Por qué tu madre tiene su cara deforme, sus manos deformadas, llenas de cicatrices? Y entonces esta vecina comenzó a contarle la historia de la vida de Juanita y de su madre. Y le dice: tú, cuando naciste, tu padre te abandonó. Te dejó. Y te dejó solo con tu madre. Pero tu mamá, todos los días, tenías apenas 6 meses de haber nacido. Te dejaba allí en un edificio, en un apartamento, y en ese edificio te dejaba que una muchacha te cuidara. Y entonces ella se iba todos los días a las 5 de la mañana, se iba al mercado a vender frutas, a vender verduras, y por la tarde iba a lavar y a planchar ropa, para que a ti nunca te faltara nada en la casa. Tú naciste, Juanita, y tú fuiste la niña más linda, más bonita de todo este lugar, de todo el pueblo. Y tu madre te compraba la mejor comida, te compraba los mejores vestidos, los mejores zapatos. Y cuando fuiste a la escuela, cuando fuiste al colegio, te compraba las mejores cosas. Y ella dejaba de comprarse cosas por comprártelas a ti. ¿Cuántas madres hacen eso con sus hijos, no es cierto? ¿Cuántas madres o padres a veces andan descalzos? A veces andan con la misma ropa, tal vez ya vieja, andrajosa. Y quizás por muchos años no pueden comprar nada,
porque le compran a su hijo un celular, porque le compran a su hijo una computadora, o porque lo ponen en un mejor colegio, o porque le dan los mejores lapiceros o cuadernos, etcétera, etcétera. Tantas cosas para su hijo. Y a veces se privan de comprarse un buen alimento, de comprarse una buena ropa para ellos, con tal de darle a sus hijos lo mejor. Pero a veces hay hijos tan ingratos que aún a pesar que los padres hacen eso, no agradecen y maltratan a sus padres. Y entonces le dice esta vecina a Juanita: esa vez tú tenías 6 meses. Y cuando tenías 6 meses, la muchacha que te cuidaba, salió a comprar unas cosas fuera del edificio. Y cuando ella se acercaba, el edificio había agarrado fuego. Hizo un cortocircuito allí en todo el edificio. Toda la gente salió corriendo porque nadie quería quemarse. Pero tú tenías apenas 6 meses de haber nacido. No podías caminar. Y entonces llegaron los bomberos, llegó la policía, pero era demasiado tarde. Pero una madre siempre presiente. Dios le da algo especial a las madres para que presientan tal vez el peligro de sus hijos. Y esta madre salió del mercado y se fue temprano a su casa, allí al edificio, a verte a ti, cuando encontró que el edificio estaba empapado en llamas. Fue entonces que ella comenzó a correr y a gritar: Juanita, mi hijita se está quemando, ayúdenla por favor. Y los bomberos tomaron a esta madre para que no entrara al edificio, porque era demasiado tarde. Y Juanita le dice a la vecina: tú estabas destinada a morir quemada, calcinada. Pero el amor de la madre puede más, tiene más fuerza, tiene más poder. Y entonces se soltó de los brazos de los bomberos y entonces comenzó a correr hasta llegar al edificio. Se metió, tenía ella el cabello largo y el fuego, las llamas caían en su cuerpo, pero ella no sentía las llamas. Su cabello comenzó a agarrar fuego. Lo único que ella deseaba, anhelar, era salvar a su hijita, salvarte a ti, Juanita. Y dice la historia que llegó al apartamento, tú estabas llorando, no te habías quemado. Agarró una sábana, la empapó con agua y comenzó a enrollarte en ella y te arrulló en sus pechos y comenzó a correr y a correr y a correr, saliendo del edificio. Y pudo salir. Cuando salió tu madre, todo el mundo comenzó a aplaudir el acto heroico que tu madre había hecho. Pero tu madre no escuchó los aplausos y cayó al suelo. Y cuando cayó, entonces los médicos desprendieron tu cuerpecito del cuerpo de tu madre. Y tu madre lo único que pudo decir es: mi hija está bien. Está bien mi hija. Y los médicos le dijeron: sí, está bien, no se quemó. Tu madre recibió todas las quemaduras que tú tenías que recibir. La historia dice que la llevaron al hospital. Y los mejores médicos que habían en ese tiempo, los cirujanos plásticos que habían, comenzaron a trabajar con el cuerpo de ella. Hicieron todo lo imposible por salvarle su rostro, sus manos, su cuerpo. Pero era demasiado. Estaba muy llagada, muchas quemaduras. Pero tu madre no murió. Por eso tu madre es fea, Juanita. Tu madre es así, porque tu madre quedó fea, sus manos llenas de cicatrices, su cara, su rostro, no es bonito, no es atractivo, para que tú fueses la niña más bonita en este pueblo. La historia dice que Juanita lloró y salió corriendo a su casa, a su apartamento, y entonces ahí estaba su madre, todavía estaba llorando. Y entonces por primera vez le agarra las manos de su madre
y se las besa. Agarra su rostro y besa el rostro de su madre y le dice: mamita, mamita, perdóname, perdóname. No sabía que tú habías hecho eso por mí. Oh querido amigo y hermano, la palabra de Dios dice claramente que Jesús tuvo que pasar eso por ti y por mí. ¿Sabes? Aquellos clavos que les pusieron en las manos, en sus manos, esos clavos que les pusieron en sus pies, esos clavos, esas cicatrices van a quedar, ¿sí? Sus manos se deformaron, sus pies se deformaron. Jesús, cuando fue a la cruz, sufrió la angustia que cualquier pecador va a sufrir cuando realmente sea destruido. Pero Jesús ya lo sufrió por ti y por mí, solo para que tú y yo pudiésemos tener la oportunidad de la salvación. Yo quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús, la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te pregunto en el nombre del Señor, ¿quieres entregarle tu vida al Señor? ¿Quieres decirle: Señor, gracias por ese amor que tú diste en la cruz del Calvario? Gracias porque tú eres la ofrenda perfecta. Gracias porque tú eres lo mejor, lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. Y gracias porque ocupaste mi lugar. Porque yo tenía que morir, yo tenía que sufrir, pero tú sufriste por mí. Y yo quiero decirte en el nombre del Señor, en esta noche vamos a escuchar un especial por nuestra hermana Isis España. Y después del canto especial, yo voy a orar por ti esta noche. Aquellos que le quieren decir al Señor: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Ahí donde estás, en tu familia, allí donde estás, busca a la familia que tienes, que tal vez ya se entregó al Señor, y dile: yo quiero entregarme al Señor, yo quiero buscarlo, yo quiero aceptarlo, porque no puedo hacer otra cosa por lo que Él hizo por mí. Escuchemos este canto. Volví a Jesús. Volví a Jesús con mis penas y Él me libró de cadenas. Volví con el rostro entre manos, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Volví como cada mañana, confiada, porque sé que me ama y que con su manto perfecto quitará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es solo tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti te entrego hoy el volví a Jesús con mi llanto y Él me secó con su manto. Volví con la frente entre manos, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Volví
Jesús, mi Salvador, mi devoción es solo tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti te entrego hoy el corazón. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es solo tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti te entrego hoy el corazón. A ti te entrego hoy el corazón. A ti te entrego hoy el corazón. El canto dice, volví con mi llanto, volví con mi dolor, volví con mi angustia, pero volví a Jesús. No importa cómo estés, no importa el dolor que tengas, no importa el llanto que estás teniendo en este momento. Jesús te ama. Jesús quiere que vuelvas a Él y que le entregues tu vida, así como estás. Durante esta semana hay muchos pastores y ancianos que están escribiendo y me han dicho, pastor, tengo un bautismo, tengo 2 bautismos. Hay familias que se están decidiendo por Cristo Jesús y gloria a Dios por eso. Yo quiero decirte en el nombre del Señor, lo que necesitas es buscar al Señor. Y así en medio del dolor, de la miseria, aún de la enfermedad, puede ser que este es el último mensaje que tú escuchas, la última oportunidad que tengas de poder buscar al Señor. Y por eso el Señor te está llamando. Querido amigo, tú que me escuchas allá en los Estados Unidos, allá en diferentes partes de Estados Unidos, tú que me escuchas aquí en El Salvador, en diferentes lugares, no importa, tal vez puedes estar enfermo de esta misma enfermedad del coronavirus, o tal vez otra enfermedad común que hay. Puedes tener problemas difíciles, algún vicio, pero yo quiero decirte en el nombre del Señor, venga Jesús. Él es capaz de darte la fuerza para salir adelante, para honra y gloria de Él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque eres la ofrenda perfecta, la ofrenda que nosotros necesitamos para ser salvos. Oh Señor, en esta noche hay amigos que han decidido entregar su vida a Cristo Jesús. Oh Señor, recíbelos en esta noche y permite que ellos puedan tener el gozo, la felicidad de poder encontrar esa paz que tanto necesitan en sus vidas para honra y gloria de tu nombre. Bendícenos a todos en esta noche. Danos un sueño tranquilo, reparador, y permite que mañana podamos estar con bien para disfrutar de otro mensaje, de otro llamado que tú nos vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Creo que el Espíritu Santo de Dios ha hablado a nuestros corazones en esta noche. Sin duda hay personas que han derramado lágrimas y esta noche han sentido su necesidad de venir a Cristo Jesús. Gracias por estar con nosotros. Segunda noche ya, el día de mañana les esperamos nuevamente. Si usted fue invitado por alguien de la iglesia, por favor llámele, hable con él, dígale gracias por esa invitación para escuchar este mensaje y nosotros vamos a seguir orando por usted. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Les esperamos nuevamente el día de mañana.